ahora vamos a hablar justo a partir de estos números, cuál es el impacto socioeconómico que tiene esta enfermedad en nuestro país. Y para eso le agradecemos mucho al doctor José de Jesús Flores Rivera, amplísimamente conocido por ustedes, también neurólogo especialista en esclerosis múltiple allá en el Instituto Nacional de Neurología, maestro mío en lo personal. Entonces, bienvenido doctor, muchas gracias. No. Muchas gracias por la invitación, doctora Corona, doctora Rivas. Este recinto siempre es muy grato platicar con ustedes unos aspectos propios de la esclerosis múltiple y compartirles cuál es el impacto real que tiene la enfermedad en un sistema de salud y en los pacientes, porque tenemos algunas particularidades en Latinoamérica y particularmente en México, que nos hacen gestionar de forma diferente los recursos para poder tener acceso a los medicamentos. Y también como sociedad tenemos varias deudas en cuanto a cómo insertarnos como pacientes en las actividades laborales, en continuar con nuestras actividades en la familia, en cómo ser proveedores, etc. Entonces, hay algunos datos muy interesantes que ya han sido publicados. En medicina siempre tratamos de publicar y comunicar lo que hemos hecho durante la vida, y estas investigaciones socioeconómicas quise traerlas de algunas publicaciones que hemos hecho. Esta es una en donde se publicó recientemente, el año pasado, del grupo de Guadalajara, el doctor Enrique Gómez Figueroa, de el IMSS, son datos que se obtuvieron del Instituto Mexicano del Seguro Social allá. Y en este artículo se estima se estima que tenemos 18,000 pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple en México, datos del 2021. Y es uno de los primeros artículos en los que se propone una incidencia, es decir, el número de casos nuevos por cada 100,000 habitantes en México. Es 0.65, es decir, un paciente nuevo es diagnosticado por cada 200,000 habitantes por año. Entonces es un número que ya en algún momento habíamos estimado con la doctora Corona en un universo muy pequeño que era el Instituto Nacional de Neurología. Teníamos más o menos 3, 4 casos nuevos por año. Entonces, estos datos son interesantes porque es lo que más o menos podemos estimar que va a ocurrir en los próximos años. En este mismo artículo y tomando los datos del IMSS en Guadalajara, se estima que un paciente con esclerosis múltiple vive con discapacidad alrededor de 4 años desde el momento del diagnóstico, desde el momento que tiene el primer síntoma a que llega a un hospital para establecer el diagnóstico. Son 4 años de discapacidad sin que nadie haya podido decirle a ese paciente que tiene la enfermedad y por lo tanto ofrecerle un tratamiento que lo modifique. Y este dato es bien interesante porque ya habíamos visto que la expectativa de vida se podía acortar en los pacientes con esta enfermedad sin tratamiento, son datos sin tratamiento, hasta 10 años. Y en este caso se mantiene ese dato de 10 años de vida perdidos. Obviamente en pacientes que no tienen un tratamiento, y esto es importante porque los tratamientos han venido a revolucionar todos estos datos. El último dato también es bien interesante porque tomando esos datos de referencia del IMSS en Guadalajara, la inequidad en la atención es muy marcada entre el norte de la República Mexicana y el centro sur. Y esto básicamente por el desarrollo económico que se tienen en estas áreas en el país, en estas áreas geográficas. Otros datos interesantes es también publicado por el doctor Enrique Gómez y en el cual nosotros formamos parte, la doctora Corona, la doctora Rivas, su servidor, donde hablábamos básicamente del estado socioeconómico de la esclerosis múltiple en México. Y estos son datos del instituto, aquí ya no son de Guadalajara como el primer trabajo, sino ahora son datos de aquí de la Ciudad de México,
propios del Instituto Nacional de Neurología, donde tenemos o atendemos a población que no tiene seguridad social, pero es un centro de concentración. Y son datos de 974 pacientes de acuerdo al censo que teníamos en 2018. Y interesante lo que se pudo documentar. Hay mayor discapacidad entre menos estado socioeconómico se tiene, de acuerdo a los niveles que establece el INEGI como niveles socioeconómicos. Hay un mayor número de pacientes entre menor estado socioeconómico que no reciben tratamiento. Tiene cierta lógica. Si yo voy a una institución pública, pues es muy probable que sea porque necesito el tratamiento, si no estaría yendo al IMSS, a Pemex, al ISSSTE, a alguna otra institución pública. También en el instituto vemos más pacientes que tienen una forma secundaria progresiva, lo cual también tiene hasta cierto punto cierta lógica porque dejamos pasar mucho tiempo como pacientes precisamente por esa falta de acceso y la enfermedad sigue evolucionando. Esto es más o menos un reflejo de lo que ocurre con el tiempo que tardamos en recibir la atención. Y la discapacidad es mayor en cuanto llega el paciente a la primera cita en el instituto, lo cual tiene relación con el segundo enunciado. Mayor discapacidad entre menos estado socioeconómico tengo. Es decir, me tardé más en llegar al hospital, me tardé más en llegar al instituto, me tardé más en llegar con un neurólogo que me pueda decir qué tengo y por lo tanto me voy a tardar también un poquito más en recibir el tratamiento. Y este tiempo, hace algunos años hubo un eslogan que decía esclerosis múltiple, tiempo es cerebro, lo usaban mucho para enfermedad vascular cerebral, pues aplica también para esclerosis múltiple, por supuesto. Entre más nos tardamos, estamos viendo en diferentes documentos que la discapacidad aumenta. Este es otro trabajo también del 2025, en el cual se toman datos de Latinoamérica. Les mostré dos datos, la primera par de diapositivas, datos de una institución pública en Guadalajara, un centro grande, Centro Médico de Occidente, las segundas dos diapositivas de datos de un Instituto Nacional de Neurología, un centro de referencia, sin seguridad pública a los pacientes, y este es un ejercicio que se hizo, ahora vamos a ver en todo Latinoamérica, a ver qué está ocurriendo en Latinoamérica. En este estudio se buscó también cómo afecta el empleo. ¿Se acuerdan que les dije al principio, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral, impacta la enfermedad, más siendo una enfermedad que afecta a sujetos en edad productiva? Entonces se vio cómo afectaba la esclerosis múltiple en este empleo, en esta actividad laboral. Y estos datos son bien interesantes. El 55% de los pacientes, de una encuesta en Latinoamérica, donde se incluyeron datos de Colombia, de Chile, de Brasil, de Argentina, de Panamá y de México, 1 de cada 2 pacientes tenían trabajo estable. Esto es una encuesta que se aplicó directamente a los pacientes. El 20% de los pacientes, o sea, 1 de cada 5, tenían el trabajo en riesgo, definiendo trabajo en riesgo como este acoso laboral de usted identifica que o usted siente que desde que dio el diagnóstico lo relegan de su trabajo, le bajaron el puesto, lo cambiaron de área. Es decir, que la sensación del paciente era que su trabajo estaba en riesgo o ya ha recibido amenazas de que lo van a despedir. Todo eso que se preguntó en la encuesta, 1 de cada 5 de los encuestados a nivel de Latinoamérica decía que su trabajo estaba en riesgo y 1 de cada 4 definitivamente estaba sin trabajo. Es muy alto por el simple hecho de decir que tengo la enfermedad o de saber que tengo la enfermedad. Y este dato también es muy importante tomado de la encuesta. A menor discapacidad física, neuropsicológica, mayor la probabilidad de estar en un trabajo estable o en el grupo de un trabajo estable, porque la encuesta también evaluaba la parte neurocognitiva en los pacientes. Entonces, entre menos discapacidad tenía el paciente y menos alteración neuropsicológica tenía, era más probable que estuviera en el grupo del 55% que tenían un trabajo estable.
Y de aquí resalta la importancia que se tiene evaluar la parte cognitiva en los pacientes, entenderla y por supuesto atenderla, porque esto va a influir en que mantenga su capacidad laboral. Y lo que les decía en el primer punto, también la posibilidad de la discapacidad física. Entonces, creo que es un panorama en estas 6 diapositivas de todo lo que está ocurriendo en nuestro país y en Latinoamérica, y creo que vale la pena tomarlo como punto de reflexión en un día como el pasado en el que se conmemoró la esclerosis múltiple. Muchas gracias y nuevamente agradezco la invitación.